nos hemos visto en las salas de medicina y hay otros que deberían ir votando, ¿cierto? Porque van pasando por ambulatorio, me imagino, en hospitales. Ya. Como les decía la Fernanda, ojalá que se encanten con la hematología, que tengan la confianza de preguntar en la sala, de no vernos como lejanas, sino de preguntar. No hay preguntas tontas. Todos, uno cuando está en cuarto de medicina, en verdad, no sabe nada de medicina interna. Es un mundo gigante, que hay muchas patologías, pero la idea es que tengan confianza y pregunten. Bueno, esta clase se titula Enfoque del paciente que sangra. ¿Ya? Vamos a hacer una ruta más o menos con algunas definiciones, definir más o menos qué incluye la hemostasia primaria, secundaria, un enfoque diagnóstico, el estudio que tenemos que hacer frente a un paciente que sangra. Vamos a hablar un poquito, como una pincelada, de algunos trastornos de la coagulación secundaria y algunas conclusiones. Bueno, partamos. A modo de definición, vamos a partir con la definición de hemorragia, que se define como una salida de sangre fuera del sistema circulatorio, ya sea hacia el exterior o hacia una cavidad. Según la cavidad, ¿cierto?, va a tener un nombre, ya sea el peritoneo, hemoperitoneo, a la pleura hemotórax, a una articulación, hemartrosis, etc. Y un síndrome hemorragíparo es un conjunto de trastornos sistémicos que determinan la presencia de sangrado evidenciable ya sea al interrogatorio o al examen físico. Y cualquier alteración que produzca hemorragia va a ser una alteración a nivel de la hemostasia. ¿Y qué es la hemostasia? Es un conjunto de mecanismos fisiológicos que van a hacer que se consiga detener y cohibir los procesos hemorrágicos y mantener una fluidez de la sangre. En el fondo logremos un equilibrio entre el sangrado, que no en el fondo estemos sangrando constantemente, ni tampoco nos estemos trombosando. Entonces tiene que haber este equilibrio y esto es la hemostasia. La hemostasia va a tener tres componentes principales. Uno que es el componente vascular, que ahí está el endotelio y el subendotelio, un componente plaquetario, y un componente que forma parte de las proteínas de la coagulación. Lo importante de las dudas las vemos al final, ¿ya? Para no ir interrumpiendo la clase. Así que vayan a anotarlas, no tienen ningún problema, pero al final. Bueno, la hemostasia, en el fondo equilibrio que tenemos que lograr, se puede subdividir en dos partes, una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. La hemostasia primaria está principalmente dada, como dijimos, por los vasos sanguíneos, por la vasoconstricción, que es como la primera respuesta que se produce frente a una injuria que uno tenga, una herida. Y la composición del tapón plaquetario, donde participan las plaquetas. Y la hemostasia secundaria incluye principalmente los factores de la coagulación y ya la formación de la malla de fibrina y lo que cuando ya definitivamente se establece el patrón plaquetario. Bueno, veamos un poquito de la hemostasia primaria. El principal componente, como dijimos, son las plaquetas, que son restos celulares, en verdad, son pequeñas, pero que a pesar de ser pequeñas, tienen en el fondo una composición bien importante y vamos a partir desde afuera hacia adentro con la membrana celular. En la membrana celular están principalmente las glicoproteínas, que van a ser importantes ya tanto para la... ¿Cómo puedo para eso? Quizás como de la mesa. Están las glicoproteínas, ya sea la glicoproteína 1B9 o la glicoproteína 2B3A, que nos va a permitir, ya sea para la agregación plaquetaria y la unión a través del factor von Willebrand, ¿cierto?, hacia el endotelio. Estas glicoproteínas van a formar ciertas invaginaciones, que es lo que se llama el sistema canalicular. Luego en el contenido vamos a tener gránulos. Tenemos los gránulos alfa y los gránulos densos. En los gránulos alfa es importante porque principalmente tiene factores de la coagulación como el factor 5, el factor von Willebrand, el fibrinógeno y factor de crecimiento plaquetario, ¿ya? Y dentro de los gránulos densos o delta, que se llaman, está principalmente moléculas de ATP, ADP y calcio,
que todos en el fondo nos van a ayudar a lograr esta hemostasia que es lo que estamos hablando, ¿ya? Cuando ocurre una injuria a nivel, tenemos una herida, por ejemplo, lo primero que se va a producir es la exposición a nivel del endotelio, del subendotelio, del colágeno, ya sea tipo 1 o tipo 2, y se va a producir la adhesión plaquetaria, ¿ya? A través de estos receptores de membrana, principalmente de la glicoproteína 1B9, ¿ya? Por medio del factor von Willebrand, que se logra ver ahí. Luego, el siguiente paso es la agregación plaquetaria, en que se empiezan a juntar las plaquetas por medio de este receptor, que es la glicoproteína 2B3A. Y por último, es la activación plaquetaria, en que va a haber un cambio de la forma de las plaquetas. Las plaquetas generalmente son de forma discoide, pero por esta alteración que se produce a nivel del citoesqueleto, con toda esta liberación de los gránulos densos o gránulos alfa, se va a producir una amplificación de la agregación y de la activación plaquetaria, que las va a cambiar desde esta forma discoide a una forma más redonda y con pseudópodos, que va a hacer que se sigan en el fondo agregando y adheriendo. Luego pasamos a la hemostasia secundaria, en que principalmente está dado como partícipes los factores de la coagulación que se sintetizan principalmente en el hígado. Ahí tenemos los factores 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, ¿ya? Aquí participan también todas las células y el endotelio, que también en el fondo va a mostrar este factor, principalmente el factor tisular, que es por donde va a partir una de las vías de la coagulación, y la presencia de megacariocitos, que también en el fondo, como hablamos, va a liberar factor 5, 11 y el factor 13, que es el que principalmente da la estabilidad a la malla de fibrina y al coágulo, ¿ya? Estos factores generalmente circulan en forma inactiva y necesitan algunas vitaminas para activarse. Y principalmente estas vitaminas, la que conocemos, la vitamina K, que activa principalmente a factores que son dependientes de vitamina K, que son el factor 2, 7, 9, 10, proteína C y proteína S, ¿ya? Yo sé que esto es como chino mandarín, y en verdad, si ustedes nos preguntan, ni siquiera nosotros no sabemos así todas estas cascadas y cosas. Así que, en fondo, la idea es como que vayan entendiendo los conceptos generales y de a poco uno va como internalizándolo y repitiendo, ¿ya? Es importante conocer estos factores dependientes de vitamina K, porque ustedes ya han visto pacientes, en el fondo, que usan, la gran mayoría de nuestros pacientes mayores principalmente, usan anticoagulantes, ¿ya? Y hay anticoagulantes que son agonistas de la vitamina K, o sea, ¿qué hacen? Que inhiben esta carboxilación, o sea, hacen que no se activen estos factores de la coagulación y evitan que el paciente se trombose. Y ahí tenemos principalmente la warfarina y el acenocumarol o neocintrón, que lo pueden ver en fondo, es como el nombre comercial. En relación a los factores de la coagulación, ¿cierto? Esto es lo que en general nos enseñaron siempre en medicina, que hay dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía extrínseca es la que, vamos a partir por la vía extrínseca, que está hacia el lado izquierdo de la pantalla, que en el fondo hay una exposición por algún trauma del factor tisular, se activa el factor 7 activado, y esto finalmente activa el factor 10, ¿ya? Y por otro lado tenemos la vía intrínseca, en que se produce un daño en alguna superficie, se produce una activación del factor 12, luego el 11, el 9 como una cascada, y el factor 9 activa el factor 8 y junto al calcio y algún fosfolípido, en el fondo activan finalmente, llegan a la vía final común, que es el factor 10 activado. Y este factor 10, junto al factor 5 activado, calcio más fosfolípido, en el fondo llegan a esta vía común de la formación de trombina, desde protrombina a trombina, y eso en el fondo lleva a la formación de fibrinógeno a partir de fibrina a partir del fibrinógeno. Esta es como una teoría, o sea, como las dos vías clásicas que uno conoce, pero que ya hace
más o menos 20 o 21 años, se comenzó a hablar de un modelo más bien de hemostasia, un modelo basado a nivel celular, ¿ya? De superficies celulares, como medios donde ocurre principalmente la coagulación. Y estos generalmente son superficies celulares que van a exponer factor tisular, y generalmente esto está dado en las plaquetas, en el endotelio y en células tumorales, ¿ya? Estos van a formar, en el fondo se forman complejos que se ensamblan sobre superficies celulares. Hay receptores que van a estar en estas células específicos donde se van a poder activar estos factores, y esta coagulación no ocurre como un proceso tan separado de dos vías, sino que ocurre como un proceso en cascada en tres estados que se van sobreponiendo. Y esos tres estados son la iniciación, la amplificación y la propagación. Si partimos por la iniciación, tenemos alguna célula, que puede ser un monocito, alguna célula tumoral o cualquier otra célula, que va a producir a nivel del factor 7, del factor tisular y el factor 7 activado, la activación del factor 10. Esto va a producir una generación de trombina que no va a ser tanta, pero sí la suficiente como para, a nivel plaquetario, actuar a nivel de la superficie plaquetaria y activar la producción o activación de factor 5, que dijimos que tenían estos gránulos alfa, y factor 11, que también está dentro de las plaquetas. Esto se va a amplificar y va a producir que esta plaqueta que ya está activada va a poder producir esta propagación y va a haber como un estallido de trombina, ¿ya? A partir de la protrombina. Y esto a partir, en el fondo, actúa hacia el fibrinógeno y produce esta malla de fibrina. ¿Y quién llega ahí también a actuar? El factor 13 activado, que es el que en el fondo da como la estabilidad a este malla de fibrina. Esto se puede producir porque en el cuerpo, como dijimos, en general por la hemostasia vamos a tener un sistema anticoagulante y un sistema fibrinolítico que va a estar en este equilibrio y nos va a permitir que esta vía en el fondo se pueda reproducir, pero que no nos trombosemos y por otro lado que no nos desangremos. Entonces, con estos conceptos generales que revisamos, podemos enfocarnos o dar un enfoque cuando nos enfrentamos a un paciente con sangrado. ¿Qué causa hay de este síndrome hemorrágico? Entonces pueden ser causas a nivel de la hemostasia primaria, y que ahí están principalmente las trombocitopenias, o sea, afecciones en el número de plaquetas, o las trombocitopatías, que son más bien afecciones de la función plaquetaria. Tenemos alteraciones de la hemostasia secundaria, en que hay alteraciones congénitas o alteraciones adquiridas, y alteraciones de la pared del vaso, de la pared vascular, o trastornos de la fibrinolisis. Vamos primero con las alteraciones de la hemostasia primaria. La trombocitopenia, que se define como una, en el fondo, disminución del número de plaquetas, definido como menos de 140.000 plaquetas, se puede dividir en dos grandes tipos. Las congénitas, que son principalmente diagnosticadas en edad pediátrica, y las adquiridas. Entre las adquiridas podemos subdividirlas según su patología, si hay disminución de la producción, por ejemplo en infecciones virales como el virus de hepatitis B, C, VIH, si hay consumo de algún tipo de droga que pueda producir, hay algunos antibióticos como el linezolid, por ejemplo, algunos fármacos antiepilépticos, muchos. Si ustedes buscan en UpToDate, cualquier, son una guía gigante, pero y el consumo de OH, ya pacientes con daño hepático crónico que van a tener igual una trombocitopenia. Hay otras causas por secuestro esplénico o por consumo, que en el fondo el paciente que tiene esplenomegalia, las plaquetas se van a destruir ahí a través del síndrome hemofagocítico, y una pérdida y por dilución en pacientes que muchas veces están politransfundidos, o por consumo en pacientes que están con sangrados activos, y en el fondo las plaquetas se van a ir consumiendo porque van a estar haciendo tapones plaquetarios por distintos lados. Por otro lado, puede haber un aumento de la destrucción, y que ahí lo podemos dividir en una destrucción si es inmune o no inmune. En la destrucción inmune tenemos que puede ser por causa autoinmune,
Y ahí está el mal llamado PTI, que en general uno debería llamarlo trombocitopenia inmune idiopática, si es primario, si no tiene causa, o trombocitopenia inmune secundaria, y ahí uno le pone el apellido secundaria lupus, secundaria daño hepático crónico, secundaria, etcétera, lo que encuentre. Y las aloinmunes, que son generalmente post-transfusión. Y en un aumento de la destrucción no inmune, tenemos los pacientes con microangiopatías trombóticas, como el PTT, el CHU y la CID, la coagulación intravascular diseminada, la hipertensión maligna en pacientes embarazadas, preeclampsia, otras infecciones. En relación a las trombocitopatías, o sea, alteraciones en relación a la función plaquetaria, también las podemos dividir como congénitas o adquiridas. Y en las congénitas principalmente se da por alteraciones en la adhesión, en la agregación o en la secreción, ¿ya? Y en las adquiridas, principalmente en pacientes urémicos, en que hay una disfunción plaquetaria, o sea, la función no está bien, en hepatopatía, presencia de anticuerpos antiplaquetarios cuando hay refractariedad plaquetaria, por ejemplo en politransfundidos, pacientes nuestros con leucemia, mielodisplasia, etc. Todo más o menos igual como otra clasificación general entre adquiridos y hereditarios, como con una lista, pero como dos formas como de ordenarse, como cuando puedan responder en examen oral o cuando los interroguen en el quinto piso. En relación, sigamos con alteraciones de la hemostasis secundaria, también puede ser por alteraciones de la pared vascular. Y aquí hay alteraciones a nivel estructural de los vasos sanguíneos del tejido circundante, principalmente pueden ser hereditarias, como el síndrome de Reinbourg-Weber, en que hay esta presencia de estas como petequias en distintas zonas mucosas y de la piel, un síndrome de Marfan, que generalmente ya son genopatías, son pacientes con mayor como elasticidad, como el Ehlers-Danlos, y adquiridas como el déficit de proteína C, que se da el escorbuto, el Cushing o el púrpura senil, que lo vemos principalmente en nuestros adultos mayores, que si ustedes ven son pacientes como con una piel muy delgada, que cualquier golpe produce estas alteraciones a nivel cutáneo. Tenemos también como parte de las patologías adquiridas la amiloidosis, que es una enfermedad de depósito que produce este edema de mapache, que es como bien característico, ¿ya? Quizás patognomónico, pero que se puede ver en otras entidades, pero si lo ven, pensar en esta patología. Y cuando los niños o los adultos hacen Valsalva, también se pueden ver estas lesiones a nivel de los ojitos, se ven estas petequias a nivel de la conjuntiva. Luego, como otra alteración de la pared vascular, tenemos la inflamación de los vasos sanguíneos, o lo que conocemos como vasculitis. Estas pueden ser por causas infecciosas, autoinmunes, aloinmunes o neoplásicas. Arriba tenemos una foto de una paciente con una vasculitis, una púrpura, una paciente con meningococcemia, en que arriba ya incluso se ven lesiones como necróticas, ¿cierto? Y en relación a la autoinmunidad tenemos las vasculitis ya sea de vaso pequeño, la crioglobulinemia, Kawasaki, Wegener, y son generalmente vasculitis palpables o como más, lesiones como maso levantado. Y lesiones aloinmunes en que hay reacciones de hipersensibilidad, que son todas estas biopsias que uno ve como vasculitis leucocitoplástica, que pueden ser generalmente secundarias a fármaco o alguna como una entidad como paraneoplásica, ¿ya? En los trastornos de los factores de la coagulación también los podemos dividir en congénitos y adquiridos. En los congénitos tenemos las hemofilias, que se da principalmente el diagnóstico en edad pediátrica, ¿cierto? En varones. Las mujeres no tienen hemofilia, pero sí pueden ser portadoras, y se caracterizan principalmente por niños que tienen sangrado a nivel hematomas grandes o sangrados a nivel de articulaciones, que son las conocidas hemartrosis. La enfermedad de von Willebrand, que es otra de las coagulopatías más comunes, más común que la hemofilia, por supuesto, y que se da principalmente por sangrados a nivel de las mucosas, ya sea epistaxis, gingivorragia, o en las mujeres en edad fértil, generalmente las niñitas que recién parten sus menstruaciones con
sangrado abundante, ¿ya? En relación a los adquiridos, tenemos la enfermedad renal crónica, como les había mostrado, la CID, las hepatopatías, pacientes que están con anticoagulantes, y también tenemos la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia, pero adquirida, ¿ya? Que después vamos a dar una pequeña pincelada. Bueno, eso es como en general, ¿cierto? Como el enfrentamiento, más o menos como el mapa conceptual que deberíamos tener en nuestra cabeza cuando nos enfrentamos a un paciente que sangra, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a preguntar en nuestro paciente? Siempre preguntar por comorbilidades, ¿cierto? Si el paciente bebe alcohol, si tiene un daño hepático crónico, si tiene una enfermedad renal crónica. ¿Qué fármacos usa? Si usa anticoagulantes, usa aspirina. ¿Qué historia familiar tiene? ¿Tiene familiares con antecedentes de hemofilia? Si es una mujer, también preguntar si tiene antecedentes de hemofilia. ¿Cuándo partió el sangrado? ¿Qué hábitos tiene? Si consume drogas, qué fármacos usa. Y, por último, la caracterización del sangrado. Algo importante igual en esta región es preguntar, bueno, en todos lados es por el consumo de hierba. Hay una hierba que se llama hierba de San Juan, que si usted pregunta hay gente que consume eso. Y eso produce bastante coagulopatía y sangrado, ¿ya? Así que siempre pregunta por eso, por uso de AINES y por ingesta de vitamina K y vitamina C, también es algo importante. Bueno, luego nos vamos a la caracterización del sangrado y en esto es importante el inicio. ¿Cuándo partió? Esto partió desde la niñez. ¿Cuándo sangra? Cuando va al dentista, con traumas, es espontáneo. En general, los niños y los jóvenes principalmente traen una historia de epistaxis, de gingivorragia, o cuando van al dentista que en verdad han sangrado más de lo normal, se lo han dicho. ¿Cuánto es la gravedad? Ha estado hospitalizado, ha requerido transfusiones, aportes de fierro, vía oral, ha tenido anemia por el sangrado. ¿Y qué síntomas acompañantes? Si se asocia a síntomas B, por ejemplo, si los pacientes ya adultos tienen fiebre, baja de peso mayor al 10% en 6 meses, o diaforesis nocturna. O sea, que mojen el pijama a la cama con sudoración. Eso nos lleva a pensar en algo más bien neoplásico, ¿ya? Muchas veces. En cuanto a las manifestaciones clínicas que vamos a buscar en el del examen físico, vamos a tener pacientes que presenten petequias, que son estas pintitas que uno tiene, que miden menos de 3 milímetros, las vírices, que son más bien alteraciones lineales, los púrpuras, que pueden ser palpables, que nos orientan más a una etiología vascular, o no palpables, a una etiología no vascular, o principalmente alteración de las plaquetas o de la coagulación, o equimosis, que son ya más bien lesiones mayor a 1 centímetro, ¿ya? Entonces ahí nos podemos orientar por la forma y el tamaño. En relación a preguntar también por otros tipos de sangrado, que no sean solo cutáneos, preguntar por sangrado urinario, si hay algo aislado, nos orienta quizás a algo más localizado en la vía urinaria. Si hay sangrado digestivo, que es la melena, que es esta sangre ya negra, ¿cierto?, de muy mal olor, pastosa, como alquitrán, como le dicen, y que habla de un sangrado ya más digerido o oxidado, ¿no? Rectorragia, si hay sangrado con las deposiciones, ya sea sola o con las deposiciones, rojo, sangre roja fresca, hematemesis, que son vómitos con sangre. Si hay sangrado respiratorio, preguntar por hemoptisis, principalmente si uno está pensando en algún tipo de infecciones ya más bien crónicas y en esta región que aún se ve, como la tuberculosis, por ejemplo, o algún cáncer pulmonar. Si nos vamos al examen físico, ¿qué es importante? Primero, los signos vitales de mi paciente. Está hipotenso, tiene compromiso hemodinámico, está taquicárdico, está bien perfundido, como una vez en verdad, como enfrentamiento, como hablando si es un sangrado, ¿cierto? Que hay sangrados que pueden comprometer en el fondo, pueden tener compromiso vital. ¿Cómo se ve el aspecto general? Es un paciente ectomorfo, se ve enflaquecido, se ve como muy con presencia de enopatías, visceromegalia, pensando en causas ya más malignas, masa, buscar hemorragias mucosas y petequias, pensando en este defecto de la hemostasia primaria, o buscar hematomas y compromiso articular si estamos pensando en por
ejemplo, artrosis, como defectos de la hemostasia secundaria, ¿ya? ¿Cómo está la elasticidad del paciente, pensando en estas alteraciones del colágeno, como genopatía, ¿ya? Del estudio básico, principalmente nosotros vamos a pedir los 3 primeros, que son el hemograma. Siempre pedir un hemograma, ojalá con frotis, porque nos va a permitir ver las otras series celulares, nos va a permitir hacer un conteo más manual de las plaquetas. Bueno, eso en relación al hemograma, para evaluar, ¿cierto?, la hemostasia primaria, plaquetas principalmente. Luego, en los tiempos de coagulación, tenemos el tiempo de protrombina, que evalúa hemostasia secundaria y evalúa principalmente la vía extrínseca con los factores 2, 5, 7 y 10. Y la otra prueba de coagulación que pedimos normalmente es el TTPA, el tiempo de tromboplastina activada, que va a evaluar también hemostasia secundaria, y es la vía intrínseca que evalúa el factor 8 junto al factor von Willebrand, que siempre van de la mano, 9, 11 y 12. El tiempo de trombina, en general, no lo pedimos habitualmente, y uno lo puede pedir si es que un paciente que sigue sangrando y que tenemos todo este primer laboratorio básico normal, y nos orienta más a pensar en trastornos de la fibrinolisis, ya que evalúa más bien concentración de fibrinógeno, productos de degradación de fibrina y dímero D, ¿ya? Como les decía, el hemograma con frotis para nosotros es un examen en el fondo básico que se debe pedir, y les puse ahí algunas fotitos que uno busca acá. Entonces, primero, si hay compromiso de otra serie, ¿cierto? Si se asocia a anemia, ¿ya? Si se asocia a los glóbulos rojos con presencia de estos como sombrero de Napoleón, o ¿son esos restos como de glóbulos rojos? Están acá. Son los esquistocitos. Uno busca principalmente en los PLT, ¿ya? Eso es una urgencia hematológica, ¿ya? Al lado tenemos presencia de eritroblastos, que nos hablaría más bien quizás de una paciente que esté con, por ejemplo, un síndrome de Evans, que esté hemolizando y que esté con anemia hemolítica y trombocitopenia, por ejemplo, algo más bien autoinmune. En el fondo allá tenemos presencia de promielos, de mielocitos, eritroblastos y pocas plaquetas, y hay algunas leucemias, como la leucemia promielocítica, que se puede dar con solamente mucho trastorno en la coagulación, ¿ya? Es una de las leucemias que se puede curar. Entonces, una urgencia hematológica que tiene un tratamiento así dirigido, y que muchas veces tiene mucha clínica, mucho sangrado, y los pacientes no se mueren de la leucemia, se mueren de los sangrados, principalmente con hemorragias a nivel del sistema nervioso central. Abajo, en el fondo allá, tenemos un neutrófilo como hipersegmentado, que uno lo ve muchas veces en los déficits carenciales de vitamina B12, que también se puede dar pancitopenia y trombocitopenia obviamente asociada. Y en el del medio abajo tenemos un neutrófilo pero hiposegmentado, que se da principalmente en los pacientes con síndrome de mielodisplasia. ¿Ya? Y acá tenemos plastos, que son un paciente con una leucemia. En relación al laboratorio, continuamos. ¿Qué es el TTPK y el tiempo de protrombina? Que uno los pide, ¿cierto? Siempre en la sala. Uno ve que los pacientes que le hacen exámenes todos los días le piden a veces el tiempo de coagulación. Bueno, como les dije, evalúa la hemostasia secundaria, y en el fondo, es plasma del paciente citrado, o sea, sacándole los anticoagulantes, que se le añade factor tisular, ¿ya? Ese es el TP, o sea, de la vía extrínseca. Agregamos factor tisular, agregamos un fosfolípido y vemos cuánto se demora en formar el coágulo, contamos el tiempo en cuántos segundos se demora. Y lo normal es que sea 12 segundos, ¿ya? El TTPK, por otro lado, que evalúa la vía intrínseca, también tenemos que es plasma citrado del paciente, que se le añade tromboplastina parcial, que es fosfolípido pero sin factor tisular. Ya esa es como una de las diferencias. Y un activador de carga negativa, que principalmente es el caolín, se le añade y se evalúa también cuánto se demora en formar el coágulo. Lo normal, 30 segundos, pero uno habla de un TTPK prolongado y que va a estudiar cuando está mayor a 35 segundos. Ese es el número, ¿ya?
Y el tiempo de trombina, que es el que les decía que no se pide normalmente, pero también lo tienen que conocer, también se añade trombina diluida al plasma citrado y se cuenta hasta que aparece el coágulo y normalmente debería estar 20 segundos, que es al estar ya diluida la trombina. Algo importante que les quiero transmitir es no pedir INRs, ¿ya? El INR es un índice que en el fondo se hizo para estandarizar distintos laboratorios y se utiliza principalmente en pacientes que están anticoagulados, ¿ya? Para evaluar en el fondo cómo están los niveles de esa coagulación en ese paciente. Pero en un paciente que no está anticoagulado, el INR no me da información, ¿ya? Lo que tienen que pedir es TTPA o TTPK. Y tampoco pedir el tiempo de sangría, que es un examen que se pedía, lo van a ver en los médicos mayores, lo piden muchas veces como examen preoperatorio, pero es un examen que no es sensible, no es específico y es muy operador dependiente. Y además te hacen en el fondo una lesión en la piel y evalúan en cuánto es el tiempo que se demora, ¿cierto?, en formar primero el tapón en el retinal. Aquí les quiero mostrar esta tabla que creo que es como bien orientadora, en que hay distintas alteraciones de estas pruebas de coagulación. Por ejemplo, si vemos la primera, si nos enfrentamos a un paciente con TTPA prolongado, pero TP normal, hay que evaluar si es con sangrado o sin sangrado. Con sangrado, uno tiene que pensar en hemofilias, von Willebrand, déficit del factor 11, anticuerpos frente al factor 8, que son estas hemofilias, como dijimos, adquiridas, o que un paciente que esté usando una VIC de París, ¿ya? Sin sangrado, déficit del factor 12 y pensar en un anticoagulante lúpico, que es lo más común. Y así en la prolongación del TP con TTPA normal, principalmente pensar en hepatopatía, uso de anticoagulantes, déficit de vitamina K. Y en la prolongación que están los dos prolongados, pensar en déficit del factor 2, 5, 10 o anticuerpos contra esos factores, hepatopatías y también uso de taco y algo importante que es la coagulación intravascular diseminada, que va a tener estos dos tipos de coagulación prolongada y además el fibrinógeno bajo, que es como la tríada clásica. Entonces, como les decía, el TTPA, la prolongación no habla cuando es mayor a 35 segundos y ahí uno, ¿qué es lo que hace? Es hacer un test de mezcla, ¿ya? Primero repetir el examen, obviamente, luego pasar al test de mezcla. ¿Y qué es el test de mezcla? Es mezclar plasma del paciente que está con esta alteración, mezclarlo con plasma normal. Y ahí uno toma otro TTPA. En el fondo, ve si se corrigió, ¿ya? Y si se corrigió es porque le faltaba algún factor de coagulación. ¿Se entiende? Porque le pusiste al plasma del paciente, le pusiste plasma normal, y ahí, si el TTPA estaba en 50, ahora está en 30, corrigió. O sea, recibió lo que le faltaba, ¿ya? Pero si no corrige y queda igual prolongado a pesar de ponerle un plasma normal, uno tiene que pensar, ¿hay algún anticoagulante lúpico que esté dando vuelta, que actúe como inhibidor, que es lo más común? ¿O hay algún anticuerpo contra algún factor de la coagulación? ¿Qué pasa si está todo normal? Ahí uno pasa, ¿cierto?, a otras pruebas, como pruebas de función plaquetaria, que uno puede medir cómo está la secreción o agregación plaquetaria, ¿ya? Pero eso no lo hacemos acá en el hospital, generalmente lo tenemos que mandar a Santiago, la Católica o el Hospital Roberto del Río. Si mi paciente sigue sangrando, debería pensar también en algún von Willebrand, que quizás no esté diagnosticado. Pedir niveles de factor von Willebrand, niveles de factor 13, que ya es menos común, y antiplasmina A2, que ya es algo ya más rebuscado. Ya. En relación un poquito de los trastornos estos de la hemostasis secundaria más congénito, quiero dar algunas pinceladas de lo que es la hemofilia, ¿ya? La hemofilia es un trastorno hemorrágico que está vinculado al cromosoma X, por eso los hombres tienen hemofilia, pero las mujeres podemos ser portadoras, ¿ya? Una hija de un paciente hemofílico va a ser sí o sí portadora. Se dividen en hemofilia A, cuando es déficit del factor 8, o la hemofilia B, si es déficit del factor 9, pero la más común es la hemofilia A. Es una frecuencia de 1 en 10.000 nacidos vivos y cerca
cerca de 400.000 personas afectadas al año, y acá en Chile hay más o menos un número de 1.200 personas, y es una patología GES, ¿ya? Así que tiene una canasta en el fondo, tiene liofilizado. Estos pacientes, creo que desde el 2008, no recuerdo bien que ya es GES, pero antes estos pacientes se trataban con crío precipitado, ¿ya? Y van a haber muchos pacientes ya mayores, hemofílicos, que los van a ver coinfectados con virus de hepatitis B, virus de hepatitis C o incluso VIH antes, porque nos hacía un análisis tan exhaustivo de los hemoderivados y se contagiaron de esa forma, ¿ya? Pero ahora en el fondo los pacientes tienen garantizado liofilizado, que es cómo se trata. Se clasifican en leves, moderadas, severas, según el nivel de factor de coagulación con el porcentaje de actividad. Menos del 1% es severo, y son pacientes que se van a caracterizar por hemorragias, principalmente en articulaciones y músculos. Hemartrosis, hematomas gigantes, hematomas del psoas, y según el nivel de factor, en el fondo es la clínica que van a tener. En general, los pacientes leves que tienen más del 5% y menos del 40%, porque menos del 40% en el fondo es diagnóstico de hemofilia, ¿ya? Menos del 40%. Van a tener hemorragias más bien graves, con traumatismo o cirugías importantes, y en general no van a requerir liofilizado más que para si se van a someter a algún procedimiento. Estos pacientes nacen en hemorragias graves, con riesgo vital y sin riesgo vital, principalmente las con riesgo vital a nivel del sistema nervioso central, hemorragias digestivas, hemorragias a nivel del cuello y garganta que puedan obstruir la vía aérea, y sin riesgo vital tenemos todas las hematrosis, los hematomas musculares, epistaxis, hematuria y quimosis. El tratamiento es con liofilizado, ahí les puse más o menos, pero esto no es en el fondo el fin de esta presentación, pero es para que sepan que existen y se le da una dosis de ataque y luego se pasa a una dosis de mantención. En relación a otras alteraciones de la hemostasis secundaria, tenemos, y más común que la hemofilia, tenemos la enfermedad de von Willebrand, que este es el trastorno hemorrágico hereditario más común, más frecuente, 1% de la población pediátrica, y la característica principal es que hay una cantidad, puede ser reducida de factor en cantidad o en calidad del factor, ¿ya? Son las dos formas en que se puede dar esta enfermedad. La triada principalmente son antecedentes personales de sangrado, principalmente mucosos, y un laboratorio de von Willebrand anormal y antecedentes familiares, ¿ya? Por su carácter hereditario. El factor von Willebrand, ¿por qué es importante? Se los mencioné al comienzo, porque en el fondo, uno, transporta el factor 8, va siempre de la mano, y segundo, participa en la adhesión plaquetaria a la pared del vaso sanguíneo junto con las glicoproteínas 2B3A de las plaquetas, y también participa en la agregación plaquetaria junto a las glicoproteínas 1B9. Hay momentos o fármacos que pueden producir niveles aumentados de factor von Willebrand, ¿ya? Y generalmente aumentan en el embarazo, con el estrés, con presencia de estrógenos o de hormonas, con trauma, ejercicio, con vasopresina, hipertiroidismo, falla renal, o sea, es súper sensible. Por eso cuando se hace este estudio, estos pacientes generalmente tienen algunas indicaciones de no consumir estos fármacos y un reposo en general, ¿ya? Y nunca hacer estudio de von Willebrand en pacientes embarazadas porque van a estar falsamente elevados. Y puede estar disminuido en pacientes con grupo O y con consumo de fármacos como el ácido valproico. Se clasifican del 1 al 3, el 2 se subclasifica según en el fondo si se asocia a trombocitopenia, pero no requiere, no necesito que sepan esto, ya solo que conozcan que se subdividen. Y el más común es el tipo 1, que es cuando está afectada la cantidad del factor, ¿ya? El resto del 2, más que nada se afecta la calidad del factor, y el tipo 3 funciona como una hemofilia, porque aparte de la baja del factor, en el fondo hay una disminución del factor 8. En relación al tratamiento, principalmente es aumentar los niveles plasmáticos del factor von Willebrand, y eso se puede hacer mediante desmopresina, que es lo que principalmente ocupamos en los tipo 1. Hay también formas de dar reemplazo al factor von Willebrand con liofilizados que van de la mano con el factor 8.
¿ya? Y otros agentes que nos ayudan son el ácido tranexámico, estrógenos o transfusión de plaquetas. En relación un poquito de la hemofilia adquirida, que es esta hemofilia que en el fondo no es que tengas autoanticuerpos, sino que son aloanticuerpos, es una enfermedad autoinmune órgano específica en que hay un trastorno hemorragíparo que algo que no es común es un paciente que no tiene historia de sangrado, ¿ya? Y que de repente llegó, lo vemos hospitalizado, tiene TTPA prolongado y tremendos hematomas. O le toman punciones, los exámenes y hace tremendos hematomas. Siempre sospechar en ese tipo de pacientes. Son pacientes generalmente añosos o embarazados. ¿Ya? Es una entidad grave que generalmente si no se diagnostica a tiempo tiene una mortalidad de hasta un 40%. ¿Ya? ¿Y qué hay acá? Hay un desarrollo de factores de anticuerpos frente a este factor de coagulación que es el factor 8. Las causas son la mitad idiopática, pero principalmente se asocian a enfermedades autoinmunes como el lupus, enfermedades en el embarazo, posparto principalmente, y neoplasia. Hay una lista gigante de fármacos, de enfermedades autoinmunes en que se puede dar esta hemofilia adquirida. Y en nuestras enfermedades hematológicas, generalmente en el LC, linfoma no-Hodgkin, mielofibrosis, mieloma, es una entidad rara, ¿ya? Pero sí tenemos que sospechar. Entonces, ¿cuándo lo sospechamos? En general, en pacientes que no tenían historia de sangrado, que tienen estos tremendos hematomas o equimosis que vemos acá en la fotografía, en pacientes que dan poca afectación más bien articular, son más bien sangrados, ya sea cutáneos o hematomas a nivel de partes blancas, y también hemorragias a nivel gastrointestinal. Hay unas fotos, son gigantes, o sea, atípico con lo que, no sé, le tomaste una muestra y todo el brazo, eso no es normal, ¿ya? Cuando sospecharla, como les decía, porque esto es como lo que les tiene que quedar, pacientes añosos o mujeres periparto, un sangrado anormal de reciente comienzo y un TTPA prolongado con un TP y hemograma que esté normal. Y bueno, esto ya es parte cuando ya uno lo sospechó y le tomó niveles del factor 8 que estén bajos. Hacemos en el fondo el test de mezcla, lo que les mostré, y en esto el tratamiento no nos trata con factor 8, no es la primera línea, generalmente son agentes bypass como factor 7 activado o el complejo protrombínico feina. Y una urgencia, tiene que tener una alta sospecha clínica, un paciente ambulatorio se tiene que mandar a la urgencia, hospitalizado, pedimos una interconsulta a nosotros, ¿ya? Cuando se enfrenten a un TTPA prolongado con estas hematomas gigantes. Eso, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? De la hemofilia del factor, la enfermedad con Willebrand, la desmorfina. Es que en general la desmorfina lo que hace es poder activar nuestros gránulos densos y poder liberar el factor con Willebrand, los gránulos alfa, o no las plaquetas, entonces estimula eso. Pero te sirve solamente para los que hay, en el fondo falla en la cantidad. En los que hay, como en los tipo 2 generalmente, en algunos se puede ocupar, pero generalmente no. Principalmente en los tipo 1, que menos mal es la más común. Pregunten, da lo mismo lo que... Y si no sé, voy a decir no sé, lo pongo. ¿De cuál? ¿Ya? Esta es la hemofilia que es congénita, en el fondo son
lo que me sirve. Si te sirve mayor a 60, creo que los cirujanos piden 60 o 70. Pero el INR en general no lo ocupamos como para solamente los pacientes que están anticoagulados. Pero asumo que si le va a hacer una biopsia, le suspendió la anticoagulación. Entonces,